¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy unboxing de esta cosa que parece que será muy bonita, que es el Celeste Bluetooth Beast de la marca Quinera. Bueno, Celeste es una submarca de Quinera, así que básicamente es un Quinera. Tres drivers, no son dinámicos, perdón, tres drivers. Un Balance Armature, un controlador planar cuadrado, o sea, un planar pero es cuadradito, y uno que yo nunca he probado, que es una unidad de conducción ósea. Así es que vamos a ver qué tal suena. Y vamos a hacer el unboxing. Precio. Lo muy caro lo he visto en $89. Y muy barato. Lo he visto creo que como en 60, 55. Yo lo compré por 60. No lo alcancé al precio más bajo que lo he visto, pero bueno. Algo es algo. Y la verdad es que sí, yo ya tenía muchas ganas de probarlo. Parece que la caja está bonita. Ya le quitamos el plastiquito. Chan, 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 chan. Una cajita de cartón. No sé qué tan demandante sea, ya que pues trae un planar. Y este de conducción ósea, igual no tengo ni idea de qué tan demandante sea. Así que en la review les diré en qué lo movimos. Y, ay, sí me tocó como quería. Me lo pueden comprar en como dorado naranja, como azul. Y yo lo pedí combinado. Así es que por eso me llegó combinado. Y ya vi que trae un case y se ve muy bonito. Vamos a ver qué trae adentro. Ok. Parece que trae bastantes ear tips. Empezamos con el cable. Igual el cable lo pueden pedir en 4.4 o 3.5. Yo lo pedí 4.4. Normalmente me gusta pedirlo así porque si lo compras aparte suelen ser más caros. Y presiento que este va a necesitar bastante potencia por lo de los drivers. Bueno, por el driver planar. Plateadito. Está bonito. La verdad no se ve mal. De hecho se ve bastante bien. Parece que sí se enreda un poquito. Por lo que se ve. Pero bueno. Ya en la review les digo qué tal sale el cable. Pero de primeras se ve bastante bien. Aparte yo feliz de que es 4.4. Ear tips. Trae dos bolsitas de ear tips. Estas se parecen a las que antes daba TRN. Ni muy cerradas ni muy abiertas. Y parece que trae tres tamaños. Sí, tres tamaños. Chica, mediana y grande. A mí estas me quedan muy bien. De hecho, a mí me gustan estas. Así es que hasta ahorita vamos bien. Tengo otros de esta marca de Celeste que son los Gumijo. Y nunca les hice review y me gustaron bastante. Así que a lo mejor luego les hago la review porque ahorita ya bajaron mucho de precio. Igual lo pueden conseguir en oferta. Y trae estas más abiertas. Y parece que más suavecitas. Bueno, al menos de primera impresión pareciera que son más suaves. Me imagino que pues para... Por si no quieres tanto grave, para agudos parece que va a estar buena. Pero se ven más chatitas. Estas no sé si me vayan a quedar. Ya lo probaremos. Y ahora sí... Vamos a ver los audífonos. Ay, traen la boquilla algo larga. Por lo que estoy viendo están larguitas. Este es... Este es el azul. Les digo que pueden pedir los dos iguales o combinado. Yo pedí combinado. Se ve bonito. Les digo que la boquilla aquí se ve larga. Vean. Parece que son de esas boquillas que no nos dejan casarnos de blanco. Pero ya veremos. Ya en la review les digo. Porque a lo mejor nada más aparenta. Y parece que trae más cosas. Trae otra cajita. ¿Qué nos hace falta? Pues los instructivos yo me imagino. Sí es cierto, no me acordaba. Cuando compren estos audífonos de las bestias de Celeste, les regalan un llaverito. Miren, trae una brochita para limpiar sus boquillas. Está muy bueno, ¿eh? Es que Celeste da buenas cosas. Bueno, Celeste. Trae su manualito.
Y estaba viendo aquí que sí trae su llavero. Yo por ahí tengo uno, luego les enseño el del celeste Gumijo. Este es el Plutus Beast. Pues por lo que veo está muy bonito el unboxing y para un regalo está bastante bien, ¿eh? ¿Qué trae? Ah, la bolsita de chochitos homeopáticos, la de siempre. Pero sí, miren, está muy bonito. Y punto a favor, el case de piel está muy bien. Por el precio, les digo, a mí me costó, algo así me costó 55.60, pero algo así me costó. Así es que sí lo pueden conseguir de oferta. Yo siempre les digo, no paguen el precio normal y menos ahorita. Bueno, no ahorita, casi siempre hay ofertas, sobre todo en AliExpress. Pues bueno, hasta aquí el unboxing, pronto la review. Yo ya lo escuché alguna vez, un amigo lo tiene y me lo prestó, lo escuché unos 5 minutos. Y me acuerdo que me gustó mucho, por eso me animé a comprarlo, pero pues no es lo mismo escucharlo 5 minutos, allá hacerle una review a fondo, ya les contaré qué tal suena. Hasta aquí el unboxing, muchas gracias. Recuerden, este fue el Celeste Plutus Beast. Nos vemos en el siguiente video, gracias y adiós. El batallón.